Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas. Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda. Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido. Y hoy traemos un programa con algunas sorpresas musicales, pero bueno, ya veréis conforme vaya avanzando. Y por lo demás, hoy traemos en La Guarida del Ligre, pues nuestra sección de ciencia ficción humorística, es decir, vamos a hablar de ficción absurda y dentro de ficción absurda de un género que se cruza o es muy parecido, que es la ciencia ficción humorística. Unas uñas de cuchilla. Unas uñas de cuchilla. Unas uñas de cuchilla. Y en el Rincón Flichornoso hoy hablaremos de un tema muy interesante. ¿Qué tienen que ver la eugenesia con las tostadas? A los alcaldes. A los alcaldes. Sencillos y honrados alcaldes. A veces te miro. Así que ya sabes, si estás preparado, si estás preparada, vamos a empezar con el horror cósmico, con la S entre paréntesis. Es mejor perdonar a los ninjas. Es mejor perdonar a los ninjas. Porque tienen en su casa. Porque tienen en su casa. Y para finalizar, tenemos un relato de terror, como siempre, en la voz del programa. Nuestra magnífica Sonia Chávez, a la que puedes seguir en Twitter como Dubbing Sonia, con 2 Bs, y en SoundCloud como soundcloud.com/Sonia-Chávez con V. También tiene un canal en iVoox donde hace sus magníficas locuciones, que es Sonia Chávez con V y la S y la C de cada inicial en mayúscula y sin espacio. Así que, sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta nueva edición de El Horror Cósmico, un programa para seres de otra dimensión. Y con esta música atronadora, los dioses del metal, Gigatron, nos indican que ya estamos en la sección de La Guarida del Ligre, el hogar de la ficción absurda. Hey, 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 hay un dracar en el parking. Hoy los vikingos vienen a la disco. Uy, 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 quieren hacer twerking. Twerk, 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 twerk en tu menisco. Oye, cómo suena el crack. Y esta era una de las sorpresas musicales a las que me refería. Habrá más, no hoy, pero tenemos nuevas balas en la recámara. Cuando el cuerno suena en la fiesta, los modernos pierden la cabeza con el Viking Boogie. Porque en el horror cósmico tenemos el privilegio de que los dioses del metal, Gigatron, nos han dado permiso para usar esta canción como sintonía de la sección de La Guarida del Ligre. Así que desde aquí les quiero dar las gracias por dejarnos hacer uso de este himno de batalla. Este es el baile que arruina tu verano, el que se muere
os recomiendo, si tenéis oportunidad, de que veáis el vídeo de esta canción, Viking Boogie. Y si tenéis oportunidad, que veáis una versión que hicieron ellos mismos, que es el Techno Viking Boogie, que toma un vídeo muy famoso que se hizo viral de una fiesta techno en Alemania, el Techno Viking, en la que sale un tío puesto de anceta muy tocho bailando de una forma electrizante por la calle, y lo grabaron con cámara oculta sin que él lo supiera, y resulta que pega perfectamente con esta música y de hecho es hipnótico verlo. La historia de Viking Boogie fue más allá porque se hizo viral, se sacaron incluso muñecos del Viking Boogie, pero el propio hombre que había sido el modelo de estos muñecos, el Techno Viking, pues, perdón, no el Viking Boogie, sino el Techno Viking, no sabía que habían hecho esto porque lo había grabado un tipo para un documental con una cámara oculta. Entonces, cuando se dio cuenta, lo demandó porque su imagen estaba esparcida por todo el mundo, por internet, y bueno, tuvo una serie de movidas. Y también hay un artículo que dice de una revista mexicana que consiguieron dar con él y que es un biólogo alemán que además es homosexual. Pero bueno, eso no lo sabemos si es cierto o no es cierto. En cualquier caso, aquí queda nuestro himno, el Viking Boogie. Y ahora pues vamos a comenzar a hablar del tema de hoy de la guarida del Ligre, que es la ciencia ficción humorística. Entramos en la sección de la ficción absurda, esa sección en la que hablamos del género literario de la ficción absurda, es decir, un género que mezcla elementos fantásticos con humor. Y hoy quiero hablarte de un género límite que en algunos casos entra dentro de la ficción absurda, que es la ciencia ficción humorística. La ciencia ficción humorística es un subgénero de la ciencia ficción que, como pasa con todos los géneros, cuando un género se consagra, como en el caso este que estamos hablando de la ciencia ficción, comienzan a surgir parodias. Por lo tanto, la ciencia ficción humorística como tal surge en el siglo XX, porque la ciencia ficción se consagra como género en el siglo XX. Surge a principios del siglo XX, se llama por primera vez, se usa el término por primera vez de ciencia ficción en una revista pulp que había, que era Amazing Stories, y lo usa el escritor Hugo Gernsback, y luego el género poco a poco va consolidando hasta que ya se consagra, y es entonces cuando comienza la parodia. Normalmente con la parodia de género los autores lo que hacen es que toman ese género y exageran las convenciones y los tópicos de dicho género para causar un efecto humorístico. Con esto lo que busca el autor es usar el humor como vehículo para criticar algún aspecto o tratar algún tema de fondo. Pues bien, como no podía ser menos, en el horror cósmico, con la S entre paréntesis, todo tenemos que relacionarlo con Lovecraft, porque la cabra siempre tira a los montes de Dunwich, y en este caso uno de los primeros autores que comenzaron a hacer ciencia ficción humorística con bastante éxito fue Henry Kattner, que Henry Kattner precisamente también fue uno de los autores del Círculo de Lovecraft, y que además es el autor de uno de mis relatos de terror de los mitos de Cthulhu, o de Chulú, como sabes que me gusta llamarlo, favoritos, que es Las ratas del cementerio. Pero volviendo al ámbito de la ficción humorística, Henry Kattner, junto con el autor Arthur K. Barnes, o Burns, como quieras decirlo, con acento de hard, empezaron a jugar con el estereotipo del científico loco y empezaron a tocar ya temas de ciencia ficción humorística. En los años 50, la ficción social prevaleció y los escritores de ciencia ficción empezaron a usar los libros de ciencia ficción humorística como un medio para satirizar los usos y políticas de la época. Y desde entonces, pues bueno, la ciencia ficción ha enraizado, y la ciencia ficción humorística también goza de buena salud entre el público, como denotan muchas adaptaciones cinematográficas y películas cinematográficas que usan como tema la ciencia ficción humorística. Y bueno,
que ya forman parte de la cultura popular, como pueden ser, pues se me ocurre ahora mismo Regreso al futuro, por ejemplo, es una película de ciencia ficción humorística muy popular, o la serie Rick y Morty, que hablaremos otro día de ella porque también tiene ficción absurda en estado puro y además tiene ciertos toques Lovecraftianos, pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo. Y Spaceballs, por ejemplo, que es una crítica, una sátira del space opera, en fin. Son muchos los títulos que podéis ver en el cine dentro de este subgénero, ¿no? Así que ahora quiero hablaros de 20 libros de ciencia ficción humorística, por si queréis hincarle el diente a este subgénero, pues son 20 libros bastante interesantes. Los dos primeros quería que fueran libros de un autor español, y concretamente de un autor que, como sabéis, me gusta mucho, que es Eduardo Mendoza, ¿no? Y Eduardo Mendoza escribió el que a mi juicio es el libro más divertido que se ha escrito, que es Sin noticias de GURB, que precisamente es un libro de ciencia ficción humorística, porque toma los elementos de la ciencia ficción, es decir, dos marcianos que bajan a estudiar a la especie humana, pero lo usa para generar todo tipo de gags absurdos, porque estos dos marcianos llegan a la Barcelona preolímpica de 1992 y como son polimórficos, es decir, pueden cambiar de forma, uno de ellos decide explorar el exterior y salir de la nave, y para ello se disfraza de Marta Sánchez. Entonces, nada más salir a la calle, un tipo lo capta y lo monta en su coche y se lo lleva. Entonces su compañero tendrá que buscarlo. El que desaparece es GURB, y por eso el libro se llama Sin noticias de GURB, y es un diario de la andanza de este extraterrestre en busca de su amigo GURB / Marta Sánchez. Y bueno, uno de los libros más divertidos que he leído, para mí es mi libro de humor favorito, hasta el punto de que un día iba leyéndolo en el autobús y me dio un ataque de risa y la chica que iba al lado se quedó como diciendo, hostia, me ha tocado el loco del autobús. Pero bueno, es un libro muy recomendable. Y este libro surgió como un experimento que le propuso el periódico El País a Eduardo Mendoza para que escribiera un libro por entrega en el mes de agosto, que se ve que la cosa estaba flojita, por entrega como los antiguos folletines, ¿no? Y el resultado fue tan bueno que posteriormente volvieron a repetir, aunque no con tanto éxito, con otro libro de ciencia ficción humorística de Eduardo Mendoza, que también fue publicado en El País por entrega, que es El último trayecto de Horacio II, que también está bien, pero no es tan recomendable. Luego tenemos Tierra, de Stefano Beni. Este libro es muy original. Yo recuerdo haber echado muchas risas con él y es un poco vasto algunas veces, como hablan algunos de los personajes, y la trama es bastante original. La Tierra vive un infierno nuclear debido a las sucesivas guerras nucleares que se han ido dando, y de repente se detecta un planeta que podría tener condiciones de habitabilidad muy parecidas a las de la Tierra. Entonces se da una especie de carrera espacial entre varias facciones distintas que están empeñadas en colonizarlo, en ser los primeros en llegar para colonizarlo, ¿no? Y tomas posesión del planeta. A continuación, me gustaría recomendarte una rareza, que es La hierba roja, de Boris Vian. Y es que Boris Vian fue un escritor principalmente surrealista, con toques de humor, pero tiene un libro en el que el elemento principal es una máquina que permite viajar a los recuerdos del pasado. Entonces, algo así como la película Olvídate de mí, que es un peliculón, es una de mis películas favoritas, y de Charlie Kaufman, el guionista, un tipo también genial, aunque a veces se le va la cabeza bastante. Y bueno, es una parodia de la célebre obra de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Luego quiero proponerte una incursión bastante más, digamos, impactante en la ficción absurda con Ciudad revienta cráneos, un libro de Jeremy Robert Johnson
que nos narra la historia de un empleado de una entidad financiera en un futuro próximo muy tecnificado, muy tecnológico, que descubre un complot a nivel mundial en el que hay implicadas unas criaturas devoradoras de cerebros. Este libro no lo he leído, pero he leído tan buenas críticas de él y ha sido uno de los libros que eligieron los lectores cuando les pregunté cuáles eran sus libros, pues en el blog y en redes sociales les pregunté cuáles eran sus libros de humor y terror favoritos y me recomendaron este. Entonces este lo tengo en mi lista de lecturas pendientes y tiene una pinta estupenda. A continuación, otro libro que también es interesante es Yo muero al final, de David Wong, que fue adaptado al cine ni más ni menos que por Don Coscarelli, que es el autor de la saga Fantasma, que es una saga de terror clásica, y está muy divertido porque además es un poco Lovecraftiano, lo siento, pero esto es el horror cósmico, que le vamos a hacer, porque va de una droga que te permite ver más allá de las dimensiones del tiempo y el espacio, ¿no? Que es un tópico recurrente de los mitos de Cthulhu en relatos como Los perros de Tíndalo, sin más lejos que uno de los relatos fundacionales de los mitos de Cthulhu. Pero aquí la historia va pegando saltos temporales, tú empiezas conociendo el final y mete mucho humor negro. A continuación, son muy recomendables también los libros de un genio de la ciencia ficción. La ciencia ficción seria, la de tío con gafas con cara de intelectual, ¿no? Que son los libros de Stanislaw Lem. Stanislaw Lem, pues, es un gran escritor de ciencia ficción, pero dentro de sus libros tenía algunos, como Diarios de las Estrellas, que es considerado por los expertos en el género como una de las obras maestras de la literatura. Que nos cuenta en 8 relatos las aventuras de Ihon Tichy, que vive muchas aventuras que van desde representar a la Tierra en una convención interplanetaria hasta participar en una cacería de alienígenas. Y luego hay otro libro de Stanislaw Lem que destaca por su contenido humorístico, que es Ciberíada, que también es una antología de relatos protagonizada por 2 robots, Trull y Clapaucio, que vaya nombrecico, y bueno, pues lo mismo, van haciendo las suyas por el universo. Otro libro que recomiendan los expertos en el género y que yo no he leído, pero que también tiene buena pinta, es Trueque Mental, de Robert Sheckley, en el que nos cuenta la historia de Marvin Flynn, que es un hombre que busca nuevas experiencias y decide realizar un intercambio de mentes temporal con un marciano. Pero al final la cosa se tuerce y esto da lugar a un montón de aventuras y de diversión, con sabor a queso intergaláctico. Luego tenemos Red Shirts, Camisas Rojas, de John Scalzi, que es bastante reciente y nos cuenta la historia de Andrew Dahl, que es un tipo al que acaban de asignar a una nave llamada Intrepid, y poco a poco descubre que esa nave tiene una gran mortalidad, pero que el capitán de la misma nunca muere misteriosamente, entonces empieza a olerse que hay gato encerrado. Luego otra serie de libros que te recomiendo, y ya te hablé no de los libros sino de la obra audiovisual en la que se basa, es la serie de libros del Enano Rojo. Si no tienes acceso a la serie El Enano Rojo, que ya te recomendé en el podcast anterior cuando hablamos de las mejores series de humor, pues bueno, la adaptación de los libros es una buena opción, puesto que El Enano Rojo es una de las mejores series de ciencia ficción paródica que se han hecho. El número 12 de esta lista lo ocuparía Crash, de Neil Stephenson, que entra dentro del género cyberpunk y, a pesar de ser de 1992, se adelanta a los juegos multijugador online, porque el juego va de un tipo que en la vida real es un repartidor de pizza, pero en el metaverso, que es como llaman a estos juegos, pues tiene un avatar que es el crack de allí, que es un samurái, y el tío pues está más tiempo pasa metido en este mundo donde él es un triunfador, que en el mundo real que no le gusta tanto.
Y llegamos a los últimos libros, que son los libros del rey de la ciencia ficción humorística, que es Douglas Adams. Douglas Adams es lo que Terry Pratchett a la fantasía épica, pues eso es Douglas Adams a la ciencia ficción. Douglas Adams escribe un montón de libros que juegan tanto con los saltos temporales como con los viajes espaciales, las paradojas espaciotemporales, y le mete un humor británico muy peculiar con muchos toques absurdos, ¿no? Douglas Adams fue, antes de ser famoso por sus libros, fue guionista ni más ni menos que de la serie de ciencia ficción más famosa que hay, que es el Doctor Who. Bueno, más famosa, no sé, quizás se podría disputar entre Star Trek y el Doctor Who. Y luego está Plutón Verbenero. No, Plutón Verbenero no ocupa un lugar demasiado bueno en el ranking de series, pero bueno, había que mentarla, porque es de Alex de la Iglesia, aunque la verdad es que yo empecé a verla y a mí no me gustó un pimiento. Pero Alex de la Iglesia es un gran director de España. Entonces, pues bueno, Douglas Adams es sobre todo conocido por la saga de la Guía del Autoestopista Galáctico, que se compone de la Guía del Autoestopista Galáctico, El restaurante del fin del mundo, La vida, el universo y todo lo demás, Hasta luego y gracias por el pescado, e Informe sobre la Tierra, fundamentalmente inofensiva. Hay una sexta obra póstuma, pero no está escrita por este autor. Y esta saga es más conocida entre el público no lector por la adaptación cinematográfica, que a mí me gustó bastante, aunque los fans de la saga dicen que no le hace honor a los libros, de La Guía del Autoestopista Galáctico. Y luego hay otra serie de libros de Douglas Adams, que son los del detective holístico Dirk Gently, que son ficción absurda en estado puro y que nos cuentan la historia de Dirk Gently, que es un detective holístico, es decir, un detective que confía en que todo está conectado y entonces empieza a investigar cosas al azar esperando que al final se desvele ese patrón que conecta todos los sucesos del mundo, ¿no? Que aparentemente no tienen conexión, y entonces entra en juegos de paradojas temporales, viajes en el tiempo, dimensiones alternativas, etcétera, ¿no? Y esta serie se compone de los libros Dirk Gently, Agencia de Investigaciones Holísticas, que ha sido adaptado, es una adaptación bastante libre, por Netflix. Y la serie está bastante bien, sobre todo la primera temporada, la recomiendo, aunque no tiene nada que ver con el libro. Y también hay una serie británica de la BBC que sí es más fiel al libro de Adams y que también se llama Dirk Gently, me parece que se llama Dirk Gently, Agencia de Investigaciones Holísticas. Y luego, bueno, pues este era el primer libro de la saga, y luego está Iras Celestiales, una investigación de Dirk Gently, y El Salmón de la Duda. Como veis, los libros ya nos van anunciando que tienen un toque bastante surrealista. Y bueno, simplemente decir que entre estos libros creo que tiene algunas buenas opciones de título que espero que te gusten. Como curiosidad, decir que la obra de Douglas Adams ha trascendido tanto que cada 25 de mayo se celebra el Día de la Toalla. Y el Día de la Toalla es un tributo que los fans de Douglas Adams hacen a este escritor, que por cierto murió no hace mucho, y hace referencia a este nombre a la saga de la Guía del Autoestopista Galáctico, puesto que en sus libros, en esta Guía del Autoestopista Galáctico, se asegura que todo buen autoestopista galáctico debe llevar una. Entonces, el Día de la Toalla, los fans suben fotos o cosas relacionadas con toallas y hacen mención a Douglas Adams y al Tower Day. Y bueno, espero que te hayan gustado esta selección de libros de ciencia ficción humorística, que te anime a leer alguno, que si has leído alguno de ellos nos lo comentes en los comentarios. Y ahora ya toca cambiar de sección. Terror
misterio, humor. El horror cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López. Esta vez he tenido que venir hasta los abismos negros de Nakai para ver al tipo este que estaba hablando con Satowa, le estaba invitando unos chupitos. Y ¿quién me iba a decir a mí que iba a acabar yo como Jesús Quintero entrevistando a gente reventada? Cuando yo dije hacer un podcast, lo menos que me imaginaba era un programa de entrevistas a gente mentalmente interesante. Pero una vez más, aquí tenemos a nuestro amigo Macoco GM, escritor y diletante en asuntos varios, que viene hoy a contarnos de qué nos va a hablar, Macoco. Muy buenas radio oyentes. Bueno, nos ha introducido bien la sección, no has dicho el nombre de la sección ni nada, R.R. López. Al menos di de qué va la sección otra vez, ¿no? Por si alguien se ha perdido el anterior podcast. Bueno, estamos en el Rincón Flichornoso, y el Rincón Flichornoso es una sección que pretende reivindicar la palabra flichornoso para que lo incluya la RAE. El flichornoso es flipante y bochornoso, y luego aparte pues busca revivir momentos esos flichornosos para que la gente aprenda bien el término y otros cuantos términos que consideramos que son interesantes de este lenguaje, que no sé cómo le vamos a llamar, ahora piénsalo. Y entonces pues hoy vamos a hablar algo relacionado con el flichornismo, pero no sé, a ver con qué nos deleita el amigo Macoco. Para aquellos que escucharon el podcast anterior, debéis conocer que existen dos tendencias o dos escuelas, flipobochornismo y flichornismo. Yo soy de la escuela de flipobochornismo y por lo cual seguiré recalcando el flipobochornismo hasta la muerte, aunque el señor R.R. López no quiera admitirlo, es la corriente de pensamiento dominante. Bien. El momento flipobochornoso que voy a contar hoy se refiere a un acto realmente que hacemos de manera inconsciente. Un acto que hacemos y que realmente no nos damos cuenta, pero estamos jugando a ser Dios. Sí, amigos, estamos jugando a ser Dios. Y es que nos equivocamos al tomarnos las tostadas en la forma tal y como es conocida. Bien, voy a explicar por qué nos equivocamos y por qué incluso estamos, en la forma en la que nos tomamos la tostada, estamos intentando cambiar la forma genómica de la especie humana. Bien. Vayamos hacia atrás en el tiempo. En el anterior podcast viajamos en el espacio. Aquí vamos a viajar en el tiempo. Vayamos hacia atrás. Vayamos hacia el Australopithecus. Dejémoslo atrás. El mono. Los reptiles. Ese reptil que sale del mar. Ay, que voy ahora por ahí. Estoy dentro del mar y salgo. Y dentro del mar, esa masa viscosa. Esa masa de la materia universal, ese mar tranquilo que había en la Tierra cuando ningún ser inteligente habitaba encima de ella, esa tierra volcánica y esa materia prima que se originó o bien con una conjura de Dios haciendo que las moléculas se unieran. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Espérate, me parece que la gente está un poco perdida, que no se sabe de qué va a hablar. Bueno, de momento flipochornoso de por qué yo me como la tostada al revés. Ah, vale. Vale, no, es que ya con la sopa primordial me había perdido. ¡Estamos en la sopa primordial! No sé por qué he hablado de Dios, porque Dios no tiene nada que hacer aquí. Hay un pequeño chispazo. Y de repente unas moléculas se unen. O bien llega un meteorito del espacio y trae consigo el primer ser molecular. Sí, ¿no? Unicelular del planeta Tierra. Hay las células que se unieron materia inorgánica para formar el primer ser vivo. Bueno, eso nos está hablando de la panspermia, de que la teoría que dice que la vida llegó de
de las estrellas, a bordo de algún meteorito, llegó algún tipo de precursor de la vida, bien fuera un microorganismo que hizo que se creara la vida. Es posible. Y de aquí tenemos que evolucionar hasta las tostadas. Correcto. Que se inventarían en el siglo... ¿Adivina tú cuándo? Eso es algo para pensar. ¿Quién inventó la tostada? Eso deberíamos todos de buscarlo en la Wikipedia. Bueno, en fin. Estamos en ese ambiente inorgánico de la Tierra. Y de repente, esa sustancia inorgánica se unen y ¡chas! Aparece el primer organismo unicelular. Ese organismo unicelular evoluciona, se juntan más células, se forman los organismos pluricelulares, empiezan a crear los organismos vivos. Esos organismos vivos salen del mar y se crea ¡el mono! Sí, hemos avanzado muchos años, pero aparece ¡el mono! Y ese mono poco a poco va dejando el árbol y se convierte en el ser humano, Australopithecus. Sigue evolucionando la edad de piedra, de bronce, de oro. ¡Ay, las glaciaciones! ¡Cambio climático! El cambio climático debido al hombre o no se sabe a qué. Y de repente, un día, estás en tu casa, te levantas, vas al bar y te sirven una tostada. En verdad puede ser una tostada o podemos ir a la cena y tomarte una pizza. Da igual. Cualquier comida que tenga pan debajo, un pan sieso, un pan que no significa nada y algo tan maravilloso encima como puede ser manteca. ¡Ay, la manteca, qué rica la grasa! O ese queso, esa pizza tan buena con piña. Porque yo soy de piña en la pizza. Sí, no me avergüenzo de reconocerlo. Veo Gran Hermano y me gusta la pizza con piña. Bien. Estás tranquilamente desayunando tu tostada. Espérate. Y ahora vamos entonces por fin a la tonteoría, ¿no? Vamos a la tonteoría. La tontería es ¿por qué nos comemos la tostada por el lado que no es? Exactamente. Y por qué cuando estoy en un bar siempre siento que estoy haciendo un momento flipochornoso porque le doy la vuelta a la tostada para comérmela. ¿Por qué hay que darle la vuelta a la tostada? Pero, explica eso bien. O sea, a ti te ponen la tostada en el bar, ¿no? Que tiene pues la parte de la corteza para abajo y arriba lo que sería la miga. Le unto ahí la mantequilla. Vale, tú untas la parte de la miga por la mantequilla y ahora ¿qué haces? Le doy la vuelta para... Lo voy a explicar ahora por qué. Para saborear de verdad la mantequilla. Porque, señores y señoras, ¿dónde están las papilas gustativas? La evolución ha querido tener que tengamos las papilas gustativas en la lengua. ¿Y por qué entonces depositamos la parte siesa, sosa y sin sustancia de la pizza o de la tostada encima de la lengua? Hay unos que dirán, ¿por qué no se mezcla todo en la boca? No, pero no es lo mismo el impacto inicial. ¿Por qué luego le puedes dar la vuelta a la boca? No, amigos, no. Escúchame. Entonces tú comiendo pizza tiene que ser un show, ¿no? Porque se te tiene que caer esto. Si no la pizza tiene pepperoni y le das la vuelta a la claro. cuña, se va todo a tomar por culo. Ya están los negacionistas poniendo piedras en el camino. Lógicamente una pizza con pitracos, con trozos que se caen, es difícil darle la vuelta, pero hay que intentarlo. Una tostada con cachitos de jamón también es difícil darle la vuelta. Pero da igual, te colocas tu platito debajo así de mentón y los trocitos que se caigan te los recoges y te los vuelves a meter en la boca. ¿Y por qué digo que estamos jugando a ser Dios? Porque Dios no nos puso papilas gustativas en el... ¿cómo se llama? Paladar. En el paladar. ¡Paladar! No hay papilas gustativas en el paladar. Y si seguimos tomándonos la tostada tal y como nos la estamos tomando, haremos que la evolución sabia, provoque que tengamos, deba de recopilar ese sabor que introducimos en la boca y deba poner papilas gustativas dentro del paladar. Espérate, solamente quería hacer un apunte. Que es que los italianos, como siempre, se nos han adelantado y han creado el calzone. El calzone es el enemigo de esta teoría.
porque lo que han hecho es envolver todo en pan y dejando todo dentro, con lo cual encapsulan el sabor y no deja que caiga ni a la lengua ni al paladar. Con lo cual es aún peor, es demoníaco. No me lo nombres, fuera de mi casa. Bueno, es que quiero aclarar que esto, bueno, pues parece más una sección de cocina que otra cosa, ¿no? Entonces tú te sientes flichornoso cuando estás en un bar comiéndote tu tostada, lamiendo la corteza, ¿no? Te sientes ahí como que se te clavan la mirada y te observan. Es más profundo. No cuando yo hago una cosa que está bien, que no es contra natura. Es que la gente que se toma la tostada tal y como lo conocemos llegan al nivel de eugenistas. En el siglo XVIII se mezclaron muchas teorías. El darwinismo social. ¡Ay, Darwin! ¡Darwin! Darwin, la evolución de las especies. La gente lo llevó a la sociología. E intentaron crear la pureza de raza. Los nazis cogieron esto para intentar evolucionar la especie hacia una especie superior. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos intentando cambiar la evolución de nuestra especie. Estamos haciendo, mediante un eugenismo tostadil, que nuestras papilas gustativas estén en el orificio superior de la boca. Y yo miro a la gente y me río de ellos. Digo, no aceptáis vuestra naturaleza humana, no la aceptáis. Darle la vuelta a tostada. Y hago ¡ja, ja, ja, ja! Sí, me río así en un bar. ¡Ja, ja, ja! Os creéis que sois dioses, pero no lo conseguiréis. Y yo, humilde mortal, le doy la vuelta a tostada. Vale, o sea que según tú, el ser humano está jugando a ser Dios y está practicando la eugenesia al comerse la tostada con el lado que se unta para arriba, ¿no? Correcto. Es algo muy nazi. Pero, bueno, en realidad tú lo que dices más que Darwin es de Lamarck, que era el del lamarquismo que decía que si la jirafa estiraba y estiraba el cuello, al final acaba con el cuello largo. Correcto, fue Lamarck el que cogió las teorías de Darwin y las evolucionó. Aunque todo esto viene del romanticismo. Hay el romanticismo con esa irracionalidad que nos llevó a cosas tan bonitas como el expresionismo, pero a cosas tan feas como esa pasión por el sentimiento interior, por los instintos y por la irracionalidad. Hala, pues otro día hablamos del romanticismo. Yo solamente quería apuntar que cuando has dicho lo del siglo XVIII, me ha recordado la canción de La Trinca de en el siglo XVIII en París hizo furor el varón del bidet, famosísimo inventor. No la he escuchado nunca. ¿Ves? Ahora mismo, pequeños, siempre me salen lectores, pero no sois pequeños auditores. ¡Auditor! Oyentes. He puesto cara de flipochorno total cuando el señor R.R. Loper ha cantado esa canción. Al escucharlo vosotros habéis dicho ¡ay, qué vergüenza ajena! Pero luego decís ¡pero mola! Ese es el momento flipochornoso total, el máximo. Claro, es que es un ejemplo de un momento flichornoso, así que hemos conseguido doblemente en la sesión de hoy, hemos conseguido dos momentos flichornosos. Por un lado, la eugenesia tostadil, y por otro, que con Lamarck, que era Lamarck de listo, y por otro lado, pues yo os he deleitado con ese clásico de La Trinca, que a ver si, no sé si esto al final solo lo subimos a iVoox y no a iTunes, pues lo mismo hasta meto de fondo la música de La Trinca, porque iVoox paga la licencia, los derechos. iTunes me la trinca. Eso es como dice... Mamá subió el podcast a iTunes, dice, niño, ¿y qué vamos a hacer con tanto pescado? Que lleva magnesio dentro, que es malo tomar tanto y tú. Magnesio no, mercurio, mongolo. El atún en el mar comerá lo que le salga el de sus atunes. Bueno, esto se nos ha ido un poco de las manos. Yo cada día estoy más convencido de que esta sección no va a ningún sitio, pero bueno, ahí así ha quedado y así se lo hemos contado. ¿Algo más que decir? Nada, que tengo ganas de contar mi momento flipochornoso de El Calvo Head, que ya hablé de él en el anterior. Hostia. Y que se va a quedar ahí como un mito, pero que algún día contaré lo que me sucedió un día que practiqué el calvojetismo y salí
Totalmente hidratado. Con una participante de Granjero Busca Esposa, señores. Qué historión ese, ¿eh? Sí, señor, que se buitreaba el señor R.R. López. Fue todo muy bochornoso. Eso sí que fue flichornoso. Bueno, pero eso ya será otro día. Bueno, continuad con vuestra vida y olvidad esto que acabéis de escuchar. Y ya estamos casi a punto de terminar el programa y vamos a hacerlo con un microrrelato dramatizado por la voz de nuestro programa, la maravillosa y magnífica voz de Sonia Chávez. Antes de ello, quiero decir que, como habéis visto, el concurso para elegir una música de cabecera para la sección de La Guarida del Ligre de la ficción absurda ha quedado desierto. Es normal, este podcast todavía no tiene mucha audiencia y estas cosas me suelen pasar continuamente, que organizaba, sobre todo antes con el blog, cuando todavía no tenía mucha audiencia, organizaba a veces concursos y no se presentaba a nadie. Pero bueno, en cualquier caso, sobre todo ha quedado desierto porque Gigatron ha sido tan amable de darnos el derecho de usar, o sea, el permiso para usar su canción Viking Boogie. Así que bueno, el concurso que os planteaba en la sección, en el programa anterior, pues de forma flichornosa ha quedado suspendido. Y como iba diciendo, a continuación vais a escuchar un microrrelato de terror. Es un microrrelato que la inspiración me vino investigando para mi libro Seres de otra dimensión, que como sabes es un ensayo, no es una novela, no es un libro de ficción, y en él investigué un tema que siempre me ha apasionado, que es la supuesta capacidad que tienen los niños para ver otras realidades, ¿no? Y concretamente para ver supuestamente a seres desencarnados. En ese libro vi que había ciertas anomalías neuronales que están relacionadas con un fenómeno que se llama la poda neuronal, y eso me llamó mucho la atención y me hizo desarrollar mi propia teoría sobre si es verdad que los niños pueden ver fantasmas. Y si queréis, dejádmelo en los comentarios y otro día podemos hablar de ello de forma más extensa. Pero simplemente decir que eso me inspiró, ese capítulo que escribí sobre la capacidad de los niños para ver otras realidades, me inspiró este microrrelato que vais a escuchar y que pertenece al libro Fragmentos de Ironía y Muerte, que ya la semana que viene saldrá en preventa y estará a la venta, es decir, preventa es que se puede reservar en Amazon, pero estará a la venta el 30 de octubre para que podáis disfrutarlo en Halloween. Y es un libro de relatos y microrrelatos de terror que tiene 17 relatos de los mitos de Chulú, 19 relatos de terror y 3 relatos de humor. Y bueno, no solamente tiene relatos tan cortos como este, sino que también tiene algunos relatos de mayor extensión. Pero sin más dilación, os dejo con el microrrelato en la maravillosa voz de Sonia Chávez, ¿quién puede meterse en la mente de un bebé? Es algo normal, no tienen de qué preocuparse, les había dicho el pediatra. Sin embargo, Elena no podía evitar que se le congelara la sangre cuando el niño se quedaba mirando a la nada, en dirección al pasillo, cerca del techo, y saludaba con la manita. Era muy pequeño, solo hacía eso cuando veía a alguien. Aún no tenía raciocinio para inventarse cosas. Por suerte, su cerebro de adulta era incapaz de ver a la mujer que flotaba en el aire con un camisón blanco ensangrentado y 3 heridas abiertas en el pecho, con una mirada siniestra y el pelo negro cayéndole en grasientos mechones por el rostro, esperando el momento idóneo para llevarse al niño. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en mi web, historias que no contaría a mi madre, en el correo rrlopez@historiasquenocontariaamimadre.com, o en ese mismo site, en esa misma web, tienes en la banda superior los iconos que te darán acceso directo a todas mis redes sociales, que son Twitter, Facebook, Instagram, Google+,
Pinterest y alguna que me dejo por ahí. Solamente decirte que gracias por escucharme, gracias a todos los que dejáis comentarios, gracias a todos los que le dais a like, tanto en iVoox como en redes sociales, y deciros también que es muy importante que lo hagáis, es decir, es importante que recomendéis este podcast si os gusta, que lo compartáis, que le dais a like y que dejéis comentarios. Porque así, aparte de que así esto cobra sentido, pues sirve para ver si lo que estamos haciendo va en buena dirección y merece la pena seguir dedicándole el esfuerzo de hacerlo cada semana por haceros felices, que es la mayor de nuestras ambiciones. Y cuando digo nuestras, es de todos los que colaboramos para hacer el horror cósmico, con la S entre paréntesis. Y nos oímos, espero que la semana que viene, porque por ahora estoy pudiendo afrontar el gran esfuerzo que supone compaginar la escritura con el mantenimiento del blog, con mi trabajo nutricional para sacar adelante el podcast de forma semanal. Pero bueno, si veo que no puedo, pues lo mismo pasa a ser de periodicidad quincenal. Pero mientras el cuerpo aguante, pues intentaremos estar aquí cada semana para escucharnos.